El Canal de la Unión presenta. Una de nuestras principales preocupaciones como legisladores es garantizar el derecho humano de los mexicanos. Uno de estos es el derecho a la vivienda. Déjenme darles unos datos. A partir de la información del más reciente censo de población y vivienda que se realizó del 2010, conocemos que más de 15 millones de mexicanos habitan en viviendas que no están hechas de materiales sólidos y firmes. Casi 7 millones de mexicanos habitan en viviendas con pisos desde tierra. Más de 9 millones de nuestros mexicanos no cuentan con agua entubada y cerca de 2,5 millones de personas no tienen electricidad en sus casas. En cuanto a este derecho humano a la vivienda, que es el tema de este punto de acuerdo, la ONU ha designado 7 condiciones para que las viviendas puedan ser seleccionadas como viviendas adecuadas. Y estos son: 1. La seguridad de la tenencia, que sus ocupantes cuenten con la seguridad jurídica que les garantice la protección legal contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas para ser desocupado. 2. Disponibilidad de servicios, instalaciones e infraestructura. Esto es, que cuente con agua potable, instalaciones sanitarias, energía eléctrica, calefacción y alumbrado. 3. Asequibilidad, que al adquirir su vivienda la puedan pagar. Esto es, que no les implique, por ejemplo, a veces hasta el sacrificio que no tienen ni siquiera para comprar sus alimentos. 4. Habitabilidad, que garantice la seguridad física, sea amplia y sobre todo que los proteja contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otros riesgos para la salud y peligros estructurales. Accesibilidad, que se tomen en consideración las necesidades de grupos vulnerables o grupos desprotegidos. 6. Ubicación, esto es, que esté cerca de sus oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y no esté ubicada sobre todo en zonas contaminadas o peligrosas. Y 7, la adecuación cultural, que tome en cuenta y respete la identidad cultural de cada uno de nuestros estados. Si bien se han hecho grandes esfuerzos, como vemos con los números, este reclamo exige hacer todavía esfuerzos aún mayores. Por un lado debemos adecuar la Constitución y por el otro tener políticas públicas efectivas, siendo necesario para su sustento, diseño y evaluación contar con información confiable, de calidad, pertinente, veraz y oportuna acerca del estado que guardan las viviendas en México. Es por esto que proponemos el presente punto de acuerdo para exhortar al INEGI a que, atendiendo a los criterios que dijimos de la ONU ya mencionados, diseñe y aplique los instrumentos necesarios para generar esta información estadística que auxilie a hacer buenas políticas públicas encaminadas a garantizar el derecho humano importantísimo a cada familia a tener una vivienda. Muchas gracias. La mayor parte de las personas que se dedican a la agricultura, silvicultura, ganadería, pesca, avicultura, están dentro de un régimen fiscal que se considera y se llama, porque es preferencial, régimen simplificado. Este régimen está en vigor desde el año 1989 y se basa en el flujo de efectivo con el cual los contribuyentes pagan el impuesto sobre los ingresos efectivamente percibidos de hasta 10 millones de pesos anuales y las deducciones efectivamente erogadas en términos del artículo 81, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor. Derivado de esta ley, el sector productivo primario, que representa solo el 1.1% de los contribuyentes, tanto personas físicas como morales, tienen el beneficio de llevar una contabilidad simplificada, tasa reducida del impuesto sobre la renta de un 21%, coeficiente de utilidad a los ingresos acumulables, impuesto sobre la renta por pago de salarios a ciertos trabajadores, exención de una parte de sus ingresos, deducciones autorizadas, tasa IVA del 0%, entre otros.
El problema es que en la propuesta de reforma hacendaria del Ejecutivo Federal para el 2014, omite o elimina este régimen simplificado. Este trato especial que se otorga al sector productivo primario lo conceden muchos países del mundo para apoyar estas actividades sujetas a muchos riesgos climatológicos, sanitarios, económicos, entre otros, y por otro lado proteger la seguridad y soberanía alimentaria del país. De aquí con nuestra propuesta específica es que el Senado de la República haga un respetuoso exhorto a las cámaras y comisiones respectivas del Congreso de la Unión para que en el proceso de discusión y aprobación del paquete de reformas fiscales presentadas por el titular del Ejecutivo Federal se elimine toda disposición que pretende incrementar la tasa del impuesto sobre la renta a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras consideradas dentro del régimen simplificado por la legislación actual. Muchas gracias. El pasado 24 de septiembre me permití presentar, junto con la senadora Blanca Alcalá y el senador Raúl Pozos, una iniciativa donde estamos adicionando el artículo 469 bis a la Ley General de Salud. ¿En qué consiste? Esencialmente es para tipificar el delito de falsificación de documentos en el caso de certificados sanitarios que son elaborados por profesionales de la medicina o profesionales sanitarios. Nosotros sabemos que es importante cada vez más cerrarle el círculo a la delincuencia, no solo a la delincuencia de altos vuelos, como a la delincuencia organizada, sino al delincuente común y corriente. Esto es tipificando aquellos temas que puedan facilitar la actividad delincuencial. En este caso, como ustedes saben, se entregan actas de nacimiento, actas de defunción y otras actas de otro tipo. En este caso, los certificados sanitarios de nacimiento, de defunción o de muerte fetal se entregan y son condición para que puedan realizarse, entregarse actas de nacimiento o actas de defunción. Entonces, ahora que hemos analizado a fondo el tema de seguridad, y digo ahora porque está muy metido todas las instituciones y el Poder Legislativo no es excepción, tenemos que cuidar los temas de seguridad. Entonces, para la identidad de las personas es muy importante que podamos realizar esta tipificación de la falsificación de certificados, repito, de nacimiento, de defunción o de muerte fetal. Consideramos que las comisiones que analizarán este asunto dictaminarán a favor, porque esto coadyuva a que tengamos mayor identidad a favor de los niños, a favor de los bebés. Como ustedes saben, también hay miles, se calcula miles de mexicanos que nacen sin identidad y todo va relacionado en este tema que hemos tocado y que estamos buscando de una vez por todas evitar que se lleven a cabo estas acciones ilícitas. Muchas gracias. Amigos de la República Mexicana, mucho gusto. Soy el senador Marco Antonio Blázquez Salinas, represento honrosamente a mi estado, Baja California. En esta ocasión quisiera platicar con ustedes tres temas que son de importancia, dos de ellos a nivel nacional y uno que tiene que ver con lo que hace a los estados de la frontera norte. El primer tema tiene que ver con este IVA que se está pretendiendo a las colegiaturas. Nos parece que es un abuso el hecho de que el Estado, que por mandato constitucional está obligado a impartir educación a nuestros hijos, a los que por alguna circunstancia y por la posibilidad de hacerlo podemos llevar a nuestros hijos a colegios particulares, en vez de que este gobierno reconociera ese esfuerzo adicional que hacemos como padres de familia y nos bonificara una especie de beca para compensar este esfuerzo, no. Resulta que en esta reforma fiscal, que la verdad de reforma no tiene nada, lo que pretenden es gravarnos con IVA las colegiaturas. El otro tema es muy complejo también y tiene que ver con la vivienda.
La vivienda es una zona magra de la administración pública, es un fracaso de las últimas administraciones. Tenemos 5 millones de viviendas desocupadas, cifras oficiales en todo el país. Inclusive hay estados de la Unión, como puede ser Chihuahua, como es Nuevo León, Tamaulipas, incluso mi estado, Baja California, que tienen un 20% de desocupación de vivienda. Y cuando nos preguntamos por qué, bueno, hay muchas causas. Por ejemplo, la mala calidad constructiva de la vivienda, su escasa o nula sustentabilidad, quiero decir, los espacios, casas de 38, 40 metros cuadrados, que están a 40 o 50 kilómetros del centro de población. Pero hay una causa que tiene que ver con el esquema de pago. Los trabajadores somos llevados a esquemas impagables. ¿Por qué? Porque nos venden una casa mala, cara, con falta de sustentabilidad y también algo muy importante que tiene que ver con que el esquema de financiamiento en UDIs, en veces de salario mínimo más interés, convierte que esto sea impagable. Bueno, pues ahora, además de estos factores que ya les menciono, pretenden cobrar IVA en el pago de la hipoteca, IVA en el pago de la renta e IVA en la compra-venta de la vivienda. Esto es insoportable porque tenemos una crisis. Yo pregunto, ¿quién gana cuando una familia se sale de su casa? Cuando una familia no puede pagar su vivienda y abandona la misma, ¿quién gana? No gana nadie. No gana el banco, no gana el constructor, no gana, por supuesto, la familia, no gana el gobierno, nadie gana. Bueno, el vándalo que se introduce de manera ilegal a esa vivienda, por supuesto que gana, ahí sí hay una ganancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando nosotros? Es ir duro contra ese IVA en la hipoteca. No es posible. Porque además, quiero que sepan que en esta reforma también se va a afectar la subcuenta de vivienda del trabajador. Por mandato constitucional, el patrón ha de depositar 5% del salario en esta subcuenta. Y de esta forma, el trabajador pueda afrontar los costos de cierre de escrituración, por ejemplo, o de enganche cuando adquiere una vivienda en el sector público. Bueno, de estos 5 puntos le van a distraer 3 para el llamado seguro de desempleo y su subcuenta va a quedar nada más con 2 puntos. Este es un tema toral. Y otra situación que afecta a la frontera norte y a algunos estados de la frontera sur como Quintana Roo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, es que ese régimen de IVA diferenciado que tenemos, donde pagamos 11%, lo quieren homologar. Y con ello van a llevar a la productividad a la ruina en nuestros estados, porque bueno, particularmente mi estado compite con la 5ª economía del mundo, con California. Imagínese usted a los comerciantes, a los productores de Tijuana, de Mexicali, competir con los poderosos sectores empresariales de California y además de esto, además del costo, de la oportunidad, de la calidad, todavía a estos compañeros, ¿qué es lo que ocurre? Que los obligan a cobrar un impuesto, ahora de 11, será de 16 si dejamos pasar esta reforma. Entonces no es posible que esto lo permitamos y tenemos un bloque de senadores de frontera firme que se opone a esto. Y concluiré con un impuesto que pretenden, entre muchos, de la importación, el IVA a la importación temporal de la manufactura. Quizá no le diga mucho al grueso de la población esto porque es un impuesto muy técnico, pero si el gobierno impone esta medida de gravar con IVA la importación temporal de la manufactura, se van a perder miles de fuentes de empleo. La maquiladora aporta el 30% de la potencialidad de empleo en la República Mexicana, empleo formal. Y si insistimos en gravarle esas importaciones temporales, vamos a llevar a la ruina a miles de empresas y se van a perder 90, 100 mil, 120 mil empleos en un solo impacto. Así que hay que pensar muy bien las cosas y yo quiero decirles que la bancada del Partido del Trabajo es una bancada sólida, es una bancada fuerte, es una bancada patriótica y está dispuesta a llegar hasta las últimas condiciones para defender tus intereses. Muchas gracias. Sin duda hay muchos temas que estamos llevando a cabo en el Senado de la República, que las reformas
profundas llamadas estructurales, que la reforma hacendaria, energética, y estarán oyendo a diferentes partidos sobre distintas posturas en estos temas. La reforma energética está en el Senado, la reforma hacendaria está particularmente en la Cámara de Diputados. Vamos a esperar primeramente qué dicen los diputados y precisamente seguramente habrán modificaciones. Pero hoy les voy a hablar de un tema distinto, un tema que tiene que ver con la trata de personas. Y es que este asunto a nivel internacional es el negocio ilícito que lleva el segundo lugar en ganancias. Las víctimas de trata de personas son particularmente mujeres y cada vez más jóvenes y a veces niñas. Y niños también. Es por ello que estoy presentando un punto de acuerdo para que en este proceso de víctima que logre llegar a un refugio en cualquier parte del territorio del país, un refugio para víctimas de trata y que logren sobrevivir, precisamente por haber estado recluidas, cautivas, han sido impedidas en su desarrollo personal. Muchas veces no tienen una formación educativa, no tienen una capacitación y mucho menos posibilidades de tener otro empleo. El exhorto es a que tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría del Trabajo puedan implementar acciones, medidas. En educación, becas, un programa de becas para sobrevivientes de trata de personas. Es capacitación, formación, muchas de ellas son pequeñas que requieren de continuar sus estudios elementales, básicos, o bien para un oficio o para alguna profesión. Concluir siempre procesos educativos es desarrollo humano. Es importante que estos programas puedan ser respaldados por las instituciones. Incluso hemos propuesto un nombre de una exlegisladora, investigadora, antropóloga de aquí de la Ciudad de México, que ha luchado por la vida y la integridad de las mujeres, por la no violencia hacia las mujeres. Su nombre, Marcela Lagarde. Un reconocimiento a una mexicana que, no siendo inclusive de mi partido, estoy proponiendo porque la sororidad, como ella lo establece, es la hermandad entre mujeres. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.